días. Aló. Bueno, a ver, mm, bien. Hoy vamos a ver parte de eh, cómo calcular volúmenes en sólidos de revolución. Un sólido de revolución se obtiene al rotar alrededor de una recta, bien sea horizontal o vertical. Vamos a considerar rectas oblicuas, una región del plano. Algunos sólidos que se obtienen de esta forma son, por ejemplo, piezas importantes como pistones, cilindros, botellas, ruedas, ejes, etc. Vamos a estudiar eh, dos métodos. Uno de estos métodos se divide en dos, digamos, y hoy vamos a ver uno de esos métodos. Primero, lo vamos a llamar método de discos.
Para mostrarlo, voy a hacer un dibujo. Tenemos su plano. Tengo un intervalo AB, el eje X. Acá tengo una recta horizontal y tengo una región delimitada, fíjense, por dos segmentos verticales sobre la recta X igual a uno de ellos y sobre la recta X igual a B el otro, la recta Y igual K y una función f de x. Esta región encerrada en azul es la que voy a rotar. Cuando la roto, tengo un objeto que tiene una forma más o menos como esta, macizo. ¿Sí? Y quiero calcular el volumen de ese objeto. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar la región limitada por la función f de x, la recta y igual k, y las rectas x igual a y x igual b, y le estamos haciendo rotar. Se hace rotar alrededor de la recta y igual k. Entonces, se genera un sólido. Y lo que queremos hacer es calcular el volumen de ese sólido que se genera. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Bueno, para eso vamos a tomar una partición del intervalo AB. Esta partición no necesariamente va a ser regular. Vamos a llamar I sub I el intervalo iésimo, perdón, es decir, el intervalo que va desde x sub i menos 1 a x sub i cerrado, y vamos a considerar la siguiente región. Vamos a tomar una franja vertical en la región que teníamos en azul, un dibujito. Tomamos una franja vertical en la región sobre cada uno de estos intervalos y subir. Eso crea una región, digamos, R sub I consta de los puntos del plano, tales que la primera coordenada pertenece al intervalo I sub I y Y está acotada inferiormente por la recta y igual K y superiormente por la función f de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esta franja que tenemos acá sobre el intervalo iésimo y la vamos a rotar alrededor del eje de rotación. A ver, ¿qué dibujo no? A ver, este está mejor. Esa franja genera, cuando rota, una especie de rebanada, digamos, del sólido total. Franja una franja vertical en la región sobre
intervalo I sub I. Entonces esta franja al rotar genera una especie de rebanada del sólido total. Digamos que la contribución de esta rebanada al volumen del sólido, la contribución al volumen del sólido es un delta BI. Ahora, ¿cuánto vale ese delta BI? Pues no sabemos. Bien, delta BI no sabemos cuánto vale, pero lo podemos aproximar. Y lo vamos a aproximar usando el volumen de un disco. Lo aproximaremos usando el volumen de un disco. Un disco es como un cilindro muy achatado. Entonces, un cilindro tal que, por aquí abajo, es un cilindro y el radio es muy grande en relación con su altura. Radio, radio del cilindro y acá tenemos la altura del cilindro. Bien, el volumen de un disco, o sea, de un cilindro, se calcula de la siguiente forma. Vamos a ver acá, volumen del disco es el área de la base, es decir, pi por r cuadrado por la altura. ¿Cómo vamos a aproximar el volumen de esta rebanada y S? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar un elemento, tomamos un elemento C sub I de I.
y calculamos, digamos, vamos acá, subir por acá. Digamos que el extremo izquierdo por facilidad. Y miramos el volumen del disco que se genera al hacer rotar este rectángulo alrededor del eje de rotación. Y calculamos el volumen del disco generado al rotar el rectángulo, a llamarlo RI asterisco, alrededor del eje de rotación. Un segundo. A verificar un problema con el CPU. Bueno, entonces tomamos este elemento CI en el intervalo I sub I, aquí no le escribí el I, y calculamos el volumen que se genera al rotar este rectángulo que estoy indicando acá, RI asterisco, alrededor del eje de rotación. Y el volumen de ese disco justamente es el que utilizaremos para aproximar la contribución al volumen total del sólido de la rebanada que se genera al rotar la región, la franja vertical RI alrededor del eje de rotación Y igual K. El volumen es, como hemos visto, pi por el radio. Si observamos en este caso el radio de rotación, es justamente la distancia entre F de CI y el eje de rotación, es decir, en este caso F de CI menos K al cuadrado por la altura
del cilindro. La altura del cilindro es simplemente el ancho del rectángulo cuya base es delta xi, cuya altura es la distancia, el radio, la distancia entre K y F de 6. Así que no hace falta realmente. Por delta sub i de x. Entonces, tomando la suma de los volúmenes de estos discos sobre todos los intervalos de la partición, tenemos una aproximación al volumen del sólido de revolución. Entonces, cuando hacemos tender la norma de la partición a cero, que nos queda del lado derecho es una integral. Pero fíjense, esta integral, antes de mirar lo que nos queda el volumen, cuando hacemos tender la norma de la partición a cero, veamos qué pasa con esta aproximación de delta BI. Entonces, en este caso, mi delta BI se va a convertir en lo que voy a llamar el diferencial de volumen. Diferencial de volumen del sólido de revolución. Entonces, dado este diferencial, fíjense, el volumen es justamente pi, cuando hago tender la norma de la partición a cero. Lo que del lado derecho me queda la integral, así que el volumen es justamente pi por la integral entre a y b de f c sub i, de f de x, perdón, menos k al cuadrado. Fíjense que esto es justamente la integral entre a y b de este diferencial de volumen. Entonces, de lo que se trata cuando uno quiere calcular el volumen de un sólido de revolución es encontrar este diferencial de volumen e integrar. Ejemplo, tomemos antes de hacer este ejemplo, voy a comentarles algo que puede simplificar el hallar este diferencial de volumen. Piensen de la siguiente forma.
Esta es una especie de simplificación de lo que hemos hecho al particionar la región, hacer girar franjas verticales de ella y mirar cómo las usamos para aproximar el volumen del sólido. Bueno, voy a bajar un poco esto. Bueno, por aquí está, esto es, tenemos una gráfica. Entonces, tenemos una región acotada superiormente por la gráfica de la función f de x, inferiormente por una recta constantemente y igual a k, y lateralmente por las rectas x igual a y x igual a b. Esta región la hacemos rotar, eso nos da como resultado un sólido de revolución. Queremos calcular cuál es el volumen de ese sólido. Pero supongamos que yo tomo por acá un punto X en el intervalo AB. Sobre ese punto X voy a pensar en un segmento dentro de la región vertical que está justo sobre X. Entonces, dado un X cualquiera en este intervalo, tomar un segmento dentro de la región vertical justo sobre X. Ahora, este segmento, digamos, no es un segmento ordinario. Los segmentos de recta no tienen ancho. Los segmentos de recta solo tienen una dimensión que es el largo. Listo. Bueno, este segmento, vamos a tomar acá, sí tiene un ancho. El segmento, este segmento
tiene longitud f de x menos k y tiene grosor o ancho de x. Tiene ancho diferencial de x. Es decir, tiene un ancho que no es cero, pero es casi imperceptible. Ancho infinitesimal. Muy, muy, muy pequeño. Entonces, si hago rotar este segmento, entre comillas, en realidad lo que estoy tomando es un rectángulo muy, muy delgado, pero digamos, cuando digo que es muy, muy delgado, quiero decir que es más delgado que cualquier número real y aún así es mayor que cero. Esa es la idea que tenían en la época de la invención del cálculo diferencial, personas que lo inventaron. Salió mal esto. Entonces, hacemos rotar ese segmento alrededor del eje de rotación. Hacemos rotar este segmento alrededor de la recta y igual k y el diferencial de volumen es el diferencial del disco que se genera al hacer rotar este segmento alrededor del eje de rotación. dB es el volumen del disco que se genera al rotar el segmento. Es decir, dB es el largo, la longitud del segmento, el radio al cuadrado, multiplicado por pi, por el grosor del segmento o el ancho del segmento que es de x. Es la longitud del segmento elevado al cuadrado y este es el ancho del segmento. Entonces, para visualizar cuál es el dB, lo que podemos hacer es justamente esto. ¿Por qué? Porque a veces dibujar el sólido que se genera al rotar la región, etcétera, puede ser complicado. Y esto nos da una manera simplificada de hacer lo que hemos hecho en los pasos anteriores. Lo anterior lo podemos tomar como una justificación teórica y acá tenemos como hallar en la práctica nuestro diferencial de volumen. Entonces, ahora sí, veamos ejemplos de esto. Uno, considere
región limitada por la gráfica de f de x igual a x cuadrado y el eje x para 0, para x entre 0 y 2. Esta se rota alrededor del eje x. Y queremos calcular el volumen del sólido resultante. Calcule el volumen del sólido resultante. La región es una región muy simple, muy fácil de dibujar. ¿Sí? Aló, aló, Inge. escucho. Sí, se le escucha, Inge. Ya, bien. Pero entonces decía que es una región muy fácil de dibujar. Esa es una parábola normal y corriente. Acá, ya ahora tengo esto acá. No sé qué pasó hoy con... Entonces vamos a dibujar la región. Aquí estoy bien. Ok. Entonces tengo esta región, fíjense, entre 0 y 2. Digamos que 1 está aquí y 2 está aquí. Voy a dibujar la parábola.
pero más o menos tiene esta forma. Ahora dibujo el lateral. Aquí está. Entonces, esta es la región que voy a rotar alrededor del eje X. Se genera un sólido de revolución. El sólido tiene una apariencia, digamos, como así. Dibujo horrible. Hubiera buscado la manera de hacer esto en computadora o algo, pero no tuve tiempo. Tuve el tiempo que he podido invertir en esto, ha habido que usarlo para calificar. Vamos a tomar un punto entre 0 y 2. Y sobre ese punto voy a considerar una- un segmento vertical. ¿Sí? Este segmento vertical tiene anchura dx y tiene altura, ¿sí?, f de x. Esto que está acá es el radio del cilindro o del disco que va a generar ese segmento. Ese segmento se rota alrededor del eje X. Encontrar los cuadros. 1, 2, 3. Sí, sí. Y cuando rota, forma un disco. Calculamos el volumen de ese disco y ese volumen es nuestro diferencial de volumen. Nuestro diferencial de volumen es pi por este radio r al cuadrado que depende de x por el ancho del segmento, entre comillas ancho y entre comillas segmento. Los segmentos no tienen ancho, solo que estamos considerando un tipo especial de segmento, digamos, si lo tiene. El ancho, digamos, del segmento es de x. Esa es la altura de mi disco. Un disco de altura realmente mínima, muy, muy pequeña. Bueno, este R es justamente el valor de f en x, es decir, es f cuadrado. R cuadrado es f cuadrado. Y este es mi diferencial de volumen, de manera que el volumen lo obtengo integrando .
el diferencial de volumen entre 0 y 2, y eso nos da justamente pi por la integral entre 0 y 2 de f cuadrado de x. Es importante analizar cada caso, porque en algunos casos el radio va a ser la función, como en este. Si rotamos alrededor del eje x, el radio de rotación es el valor de la función en x. Pero si no rotamos con respecto del eje de rotación, sino de una recta cualquiera, como hemos visto acá, en la introducción teórica al asunto, entonces el radio va a ser la distancia entre f de x y el eje de rotación. Entonces, por eso debemos en cada caso dibujar, hacer un esbozo de la región que se está rotando. Si podemos, hacer un esbozo del sólido que se forma. Aunque a veces eso pues, puede ser complicado. Y en todo caso, podemos tomar un diferencial de x, mirar el diferencial de área en la región, que es a lo que me refiero con el segmento grosor de x, y ver cuál es el volumen del disco que se genera al rotar este diferencial de área para obtener el diferencial de volumen. En este caso, ese radio es la función f de x que limita la región, y lo que tenemos es que nuestro volumen es la integral multiplicada por pi entre 0 y 2 de x a la 4, es decir, x a la 5 quintos, 0 y 2, y eso nos da 32 quintos de pi. Ese es el volumen de la región. Otro ejemplo. Eh, de momento no he tenido otro ejemplo sobre esto, sino que iba a mostrarles directamente una generalización del método del disco que vamos a llamar método de las arandelas. Bueno, una arandela ustedes seguramente saben que es una especie de disco al que se le quita otro disco en el centro. Es un dibujo bastante aproximado. Entonces, una arandela es como si tuviéramos un disco con un hueco en el centro, que tiene también forma de disco. Entonces, desde el centro hasta el borde exterior hay un cierto radio. Vamos a llamar radio externo o radio mayor si quieren. Y desde el centro de la arandela
hasta el borde del hueco, el agujero, hay otro radio. Pueden llamar radio menor si quieren. Entonces, el volumen de una arandela es el volumen del disco considerado sin el agujero en el medio. Pi por R cuadrado por la altura de la arandela. ¿Sí? Menos el volumen del agujero. Pi por el radio menor al cuadrado por la altura que suponemos es la misma. ¿Sí? Esto evidentemente va a ser igual a pi por el radio grande al cuadrado, el radio externo al cuadrado, menos el radio pequeño al cuadrado por la altura. Ese es el volumen de una arandela. ¿Cuándo es útil aproximar los volúmenes de nuestras rebanadas de sólidos mediante arandela? Bueno, consideremos la siguiente situación. Inicialmente, hacíamos rotar una región limitada superiormente por una función e inferiormente por una recta. Ahora vamos a hacer rotar alrededor de una recta horizontal o vertical una región de este tipo. Se rota la región formada por los pares X, Y en R2 tales que X está acotado inferiormente por una constante A, superiormente por una constante B, y Y está acotado por dos funciones, la función g de x y la función f de y, siendo g y f continuas, por supuesto, en AB. Si esta región se rota alrededor de la recta y igual k, esta recta no atraviesa la región en ningún momento, es decir, k es menor que g de x, o k es mayor que f de x. En realidad basta con que sea menor o igual o mayor o igual. Esta, pues, en algún momento podría tocar a la función g o a la función f. Podría ser tangente en algún punto. Entonces, al rotar esta región se genera un sólido, forma, se genera un sólido de revolución y queremos calcular su volumen B, su volumen al cual llamaremos B mayúscula. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacemos? En principio, el método es exactamente el mismo. Rebanamos el sólido, digamos en rebanadas perpendiculares al eje de rotación,
y aproximamos el área de cada rebanada, el volumen, perdón, de cada rebanada usando una arandela. Ahora no un disco, sino una arandela, porque este tipo de regiones, cuando las rotamos, les queda un agujero en el medio. Hacer un dibujo para mirar bien esta situación. Y tenemos nuestra recta acá. Aquí está A. Aquí está B. Para algo más simple. Esto es algo así. Y eh, esto es así. Aquí tengo la función f, aquí tengo la función g, y esta región la roto alrededor de este eje de rotación k. Y esto da como resultado, vamos a ver también, un sólido que tiene esta forma. Un sólido que tiene aproximadamente esta forma. Yo creo que está claro que acá, en el primer ejemplo, fíjense acá, acá traté de dibujarlo más o menos completo, pero fíjense aquí es bastante más difícil. Acá lo que estoy dibujando es la mitad del sólido. Lo que veríamos si tomáramos este sólido que se genera al rotar esta región y lo cortáramos por el plano XY. Veríamos algo parecido a esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues al igual que en el caso de los discos, de lo que se trata es de tomar una partición P, ya P, lo escribo de una vez, tomar una partición P de el intervalo AB. Entonces, en esta partición, como de costumbre,
vamos a llamar I sub I intervalo iésimo. Es decir, al intervalo que va de x sub i menos 1 hasta x sub i. Tomamos esta partición, subdividimos la región en franjas verticales. Entonces, miramos la iésima franja vertical, a llamarla R sub i. Estos son los elementos de R2, tales que X pertenece al intervalo iésimo de la partición y Y está inferiormente acotada por G y superiormente acotada por F. Entonces, vamos a editar esto. Este R sub I es una franja vertical dentro de la región. Es R sub I. Esta R sub I se rota, ¿no? Se rota alrededor, igual que en el caso anterior, alrededor de Y igual K, y genera una rebanada de nuestro sólido de volumen, vamos a llamar delta BI. Entonces está claro que si tomamos todas las rebanadas, logramos tener el volumen del sólido. Está N delta BI. El problema es que no sabemos cómo calcular delta BI, pero podemos aproximarlo. Entonces, fíjense la clase de rebanada que genera este sólido BI. El dibujo pues no está muy exacto, pero lo importante es que da una idea. Es algo de este tipo. Entonces, el volumen de esa rebanada lo podemos aproximar mediante el volumen de una arandela. Aproximarlo por el volumen de una arandela. Ya no es un disco, sino es una arandela. Entonces, para ello tomamos la región RI. R sub I asterisco, llamémosla. Hicimos en el caso anterior, R sub I asterisco. Son los elementos del plano, tales que X pertenece a I sub I, pero Y ahora está acotada inferiormente por G de CI
y superiormente por f de CI, siendo CI un elemento de I sub I. Entonces, el volumen, si rotamos este R y asterisco alrededor de la recta Y igual X, obtenemos una arandela con el siguiente volumen. Fíjense, el volumen de la arandela es el que vamos a usar para aproximar la contribución de rebanada. Y esta tiene volumen pi por el radio externo, que es la distancia entre el eje de rotación y la función que está más alejada del eje de rotación, en este caso f. Eso depende de x. Vamos a llamarlo r externo al cuadrado, menos el radio interno, también al cuadrado, por delta IB, que es el ancho de la región R y asterisco, del rectángulo R y asterisco. Entonces esto es pi por, como decía, primero la distancia entre f, entre la función más alejada y el eje de rotación, en este caso f. Entonces es f menos k al cuadrado. Disculpen esto, aquí va 6. Porque como no lo usamos más, lo usamos solamente aquí y eso es todo. F en CI menos K al cuadrado menos el radio menor o radio interno de la arandela, que va desde la función que está más cerca del eje de rotación al eje de rotación. En este caso esa función es G. La distancia es G menos K, G de CI menos K por dB. Entonces, si hacemos tender, perdón, esto no es dB, esto es dIx, diferencial en X. El diferencial, no propiamente el incremento en X todavía. Entonces, si hacemos tender todos los delta sub I a cero, si hacemos tender la norma de la partición a cero, está claro que eh, este incremento de volumen nos da nuestro diferencial de volumen. Y así, el volumen es la integral de A hasta B del diferencial de volumen, es decir, pi por la integral de A hasta B de f de x menos k al cuadrado menos g de x menos k al cuadrado integrado con respecto de x. De nuevo, cada caso hay que mirarlo por separado. Y acá también podemos utilizar el, el método que les comentaba en el procedimiento que les comentaba en el método anterior para encontrar rápidamente el diferencial de volumen. Uno tiene
región. Sí, pues, ¿no? A y esta B. Aquí tenemos una función f, aquí tenemos una función g. Entonces, miramos un x, el intervalo AB, y sobre ese x y dentro de la región tomamos un segmento de estos especiales que tienen un ancho de x. Vamos, aquí está el eje de rotación K. Cuando rotamos la región alrededor de K, cuando rotamos la región alrededor de K, nuestro segmento especial genera, a ver, de nuevo, una parte del sólido, una especie de rebanada, que en este caso tiene forma de arandela. El volumen de esta arandela es justamente nuestro diferencial de volumen. El diferencial de volumen entonces es el radio externo de esta arandela, que es claramente f de x menos k, multiplicada elevado al cuadrado, menos el radio interno, que es g de x menos k, elevado al cuadrado, todo esto multiplicado por pi y por la altura de la arandela, que es el diferencial de x. Entonces, siempre tenemos que hacer un dibujo de la región. Podemos obviar el dibujo del sólido porque puede ser complicado a veces, aunque es bueno por lo menos intentarlo. Pero para encontrar el diferencial de volumen, todo lo que necesitamos es un punto X en el intervalo y un segmento dentro de la región sobre ese punto X que tenga un cierto grosor o un cierto ancho de X. Lo hacemos rotar alrededor del eje de rotación y el volumen de la arandela que él genera es justamente nuestro dB. Son las 8:28. Eh, quiero hacer un par de ejemplos de este método. Eh, vamos a hacer algo, vamos a eh, tomar el receso igual
unos 5 minutos hasta las 8:34. Y luego de eso hacemos ejemplos de este método de las arandelas. Creo que nos da tiempo de hacer un par. Bien, continuando con el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Vamos a poner en práctica esta última idea del método de las arandelas en el siguiente ejemplo. Considerar ejemplo, la región del plano acotada por las siguientes funciones. ¿Cierto? Eh, esta parte de la asignatura obviamente no entra dentro del examen del segundo bimestre, pero sí entra dentro del final, ¿no? Así que es bueno que lo tomen en cuenta. Aquellos que vayan a dar el examen final van a tener que saber esto. Hablando de exámenes, si hay alguien que no haya podido, que no haya podido dar la prueba, por favor comuníquese. Hasta ahora nadie ha dicho nada, pero a veces hay que preguntar. Bien, entonces vamos a considerar la región del plano acotada por la parábola y igual a x cuadrado más 1, la recta y igual a x más 3, y esta región se rota alrededor del eje x. Y queremos calcular el volumen del sólido generado. Calcular el volumen del sólido generado. Lo primero, como les he comentado hace unos minutos, es esbozar una gráfica de esta región. No tiene por qué ser una gráfica ultra precisa y ultra exacta, pero sí tienen por lo menos que tener una idea de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hay que hacer un dibujo, aunque sea rudimentario, de la región que se va a rotar. En primer lugar, esbozamos la región. Para esbozar esta región, primero debemos hallar en qué puntos se intersecan la parábola y la recta. Entonces, primero intersecamos la parábola y la recta. La parábola es y igual a x cuadrado más 1 y la recta es x más 3. O sea, en ambos casos tenemos a y despejado en función de x. Lo que tenemos que hacer es igualar las expresiones que están a la derecha de cada una de estas ecuaciones.
Entonces, x cuadrado más 1 lo igualamos a x más 3. Equivalente a x cuadrado más 1, perdón, x cuadrado menos x, luego tengo 1 menos 3, que es menos 2, equivalente a que x cuadrado menos x menos 2 sea igual a 0. Entonces necesito 2, si lo quiero factorar usando enteros. Esto obviamente no siempre va a ser así, a veces tendremos que recurrir a la ecuación, a la fórmula resolvente de la ecuación de segundo grado, pero hay casos en los que es particularmente fácil factorar. Entonces, en este caso, dos números que multiplicados dan menos 2 y sumados dan menos 1 son justamente 1 y menos 2. Y tengo x más 1, x menos 2 igual a 0. De manera que tengo dos puntos, las intersecciones. Tengo dos puntos sobre los cuales están las intersecciones. Están sobre los puntos x igual menos 1 y x igual 2. Y son, si evaluamos, por ejemplo, en la recta o en la parábola, es exactamente lo mismo, son los puntos P1, vamos a decir, llamarlo de esta forma, menos 1, 2 y P sub 2, 2, 5. Esos dos son los puntos donde se intersecan la recta y la parábola. Entonces ahora dibujamos. A ver, vamos a hacer espacio. A ver, fíjense, voy a dibujar esto en azul. Tenemos dos puntos donde se intersecan la recta y la parábola. Punto menos 1, menos 1 está acá, 1 está acá y 2 acá. El dibujo es demasiado grande los ejes son demasiado grandes para tener una recta tan pequeña, así que voy a mover, desplazar un poco esto, para mejor mover este eje un poco hacia la derecha. Acá vamos a fijar a menos 1, acá a 1 y acá a 2. Recuerden que la escala es arbitraria, entonces es cartesiano. Ahora tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo los puntos de intersección. A ver, no aquí con la escala. Mal.
y esta 2, y esta 3, y esta 4, justo aquí, justo en el borde. Entonces, en menos 1, 2 tengo un punto de intersección. En 2, 5 tengo el otro, justo aquí. De esos dos puntos pasa la recta. Y la parábola, vamos a tratar de mover esto un poco hacia abajo porque quedó muy pegado el texto. Y está bien. Y la parábola, fíjense, es la parábola x cuadrado más 1. Cuando x vale 0, esto vale 1. Así que acá hay un punto por donde pasa la parábola. No quedó muy bien, pero bueno. Dibujo el segmento de recta. Y ahora pues haré mi mejor esfuerzo por dibujar la parábola. No hay una herramienta en el menú de dibujo que me ayude. Esto es más o menos lo que queda. Como les dije, se trata de hacer un esbozo, no se trata de hacer un dibujo perfecto de la región, sino un, un dibujo, un boceto que le permita a uno saber qué es lo que está ocurriendo. Bien, esta región la vamos a rotar alrededor del eje X. Y cuando eh, dibujo el esquema de un problema de estos de rotación, me gusta señalar el eje de rotación con una flechita curva como la que acabo de dibujar acá. Ustedes no están obligados a hacer eso, por supuesto, pero a mí me parece una buena práctica, así que se los recomiendo. Ahora, pues lo que vamos a hacer es, en el fondo, lo que subyace es la idea de tomar rectángulos, franjas verticales en principio, sobre esta región, rotar una franja, ver cuál es su contribución al volumen total, aproximar esa contribución mediante el volumen de una arandela y luego sumar sobre todas las arandelas. Cuando tengo infinitas arandelas de altura infinitamente pequeña, pues a eso se le llama integral. Integral definida es simplemente, espero que se haya captado desde que vimos sumas de Riemann, aunque entiendo que en un par de semanas no hay tiempo de realmente cimentar una visión clara sobre ningún tema. 2 semanas esto pues lo irán desarrollando con el tiempo. Eh, Calcular una integral en realidad es sumar infinitas cantidades, infinitamente pequeñas, que sorpresivamente pues dan algo que no es cero. Uno pensaría que algo infinitamente pequeño, algo que es casi cero, sumado más algo que es casi cero, más algo que es casi cero, da cero, pero, o da casi cero, pero no, no necesariamente. Entonces, una integral es una suma infinita de sumandos que son infinitamente pequeños. Em, dígame.
Pareció que alguien quería decir algo, pero al final no se escuchó bien. Entonces lo que vamos a hacer, como decía, la idea subyacente es la de eh, dividir esta región en franjas verticales, ver cuál es la contribución de volumen de cada franja. Pero lo que voy a usar es la forma abreviada que les comenté de cómo encontrar el diferencial de volumen. Tomamos un punto en el dominio al cual se está refiriendo X. Un poco torcido. Un punto X acá en el intervalo. Y sobre ese punto X pasa una recta. En esa recta voy a tomar un segmento que quede dentro de la región. Pero, de nuevo, es un segmento que tiene, un segmento especial, en el sentido que tiene un cierto ancho, un cierto grosor. Los segmentos no tienen grosor. Los segmentos solo tienen longitud. Pero este segmento especial que estoy tomando sí tiene grosor de X. ¿Sí? Entonces, elijo X acá, genérico, digamos, X cualquiera, como un, fíjense cómo escribo entre comillas, segmento. De forma, escribir esto aquí me tomaría un rato. Entonces, escribo esto más simplificado. Un segmento sobre X dentro de la región con ancho, con grosor de X. Entonces, dB es el volumen de la arandela obtenida al rotar el segmento. Segmento, de nuevo, entre comillas, porque no es un segmento, sino que en realidad es un rectángulo muy, 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 pero muy delgado. Tan delgado que yo lo estoy llamando segmento. Y este segmento, entre comillas, un rectángulo muy, muy, muy delgado, es el que vamos a tomar para calcular nuestro elemento de volumen. A ver, más o menos por acá. Ya va. Quería copiar esto. Ahora sí. Y pegarlo por aquí. Más o menos acá. Hacer rotar este, entre comillas, segmento. Se debería llamarlo pseudo segmento. Da como resultado una arandela. Entonces, esta arandela, fíjense, tiene un elemento, tiene como volumen, un diferencial de volumen, que lo calculo de la siguiente manera.
Este diferencial de volumen es pi por el cuadrado del radio externo de la arandela, que lo había llamado R mayúscula, menos el cuadrado del radio interno de la arandela por la altura de la arandela, que es el ancho del, entre comillas, segmento. Entonces fíjense, el radio externo es la distancia del eje de giro, que es el eje X, a la función más alejada del eje, que es la recta. Esta recta era X más 3. El radio externo es X más 3. El radio interno es la distancia entre el eje de giro y la función más cercana al eje. La función más cercana al eje es la que nos da la parábola, es x cuadrado más 1. Entonces es x cuadrado más 1 menos k, donde k es la recta horizontal que estamos usando para girar la región. Esa recta es 0. Así que el radio interno es x cuadrado más 1. Entonces el diferencial de volumen va a ser pi por x más 3 al cuadrado menos x cuadrado más 1 al cuadrado por el diferencial en x. Integrando este diferencial de volumen, obtengo el volumen del sólido. Integrándolo entre, en este caso, menos 1 y 2. Entonces esto es pi por la integral entre menos 1 y 2 de x más 3 al cuadrado menos x al cuadrado más 1 al cuadrado por el diferencial de x. Resolvemos esa integral y obtenemos el volumen del sólido que queríamos calcular. Es un detalle que ustedes pueden hacer por su cuenta y cuando calculen la integral, verán que es 117 quintos de pi. No sé si tienen preguntas sobre este par de métodos. El método de las arandelas es obviamente una extensión del método del disco. Luego veremos el método de los cascarones cilíndricos, que es cuando estos segmentos, entre comillas, ya no los tomamos perpendiculares al eje de rotación, sino paralelos al eje de rotación. Ese es otro método aparte. Otra observación que es bueno hacer es que algunas veces, pues, al igual que pasa con el cálculo de áreas, nos convendrá tomar segmentos horizontales. Eso es cuando el eje de giro es vertical. Entonces, en ese caso puede ser conveniente usar el método de las arandelas o del disco integrando con respecto de Y. ¿Preguntas? No hay preguntas. ¿Aló? No, profe. Y aquí como que más de uno se conectó y se volvió a dormir, se dio la vuelta y se quedó durmiendo. Bueno, salvo dos personas que sí contestaban, que parece que son los que estaban de guardia hoy a contestar. Bueno, entonces si no hay más preguntas, yo Profe, yo tengo una pregunta, pero no es sobre la clase. estar luego si quieren.
¿Qué iba a decir? Si no hay preguntas sobre la clase, pues entonces la daremos por terminada y nos veremos el próximo jueves a las 7 de la mañana, ya será la última clase del semestre. Así que, bueno, entiendo que tal vez estén cansados, pero ánimo que ya les vienen vacaciones. Em, entonces, que tengan un excelente día y nos veremos el jueves que viene.